arquitecturas de microservicios. Un poco para presentarme, actualmente estoy como Software Engineering Manager en Mercado Libre. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de estar trabajando en diferentes proyectos de desarrollo de software, liderando por un lado la parte de cloud, por otro lado enseñando, digamos, todas estas temáticas de cloud, DevOps y microservicios. En particular en la Universidad de los Andes he tenido la oportunidad de trabajar en bastantes cursos. Y el objetivo hoy es compartirle un poco esa experiencia. Hoy en día hay muchas personas, de hecho, déjenme acá que olvidé colocar modo presentación. Hay muchas personas que regularmente se enfrentan al reto de pasar una aplicación monolítica a microservicios y el objetivo es que no tengan, denme acá un segundo, presentación, cambiemos esta, ahí va, perdón. Entonces, el objetivo es que no tengan que pasar ustedes por los mismos retos que regularmente conllevan. En su momento tuve que pasar por las primeras fases, les estoy hablando alrededor del año 2013, 2014, cuando este tema de microservicios hasta ahora estaba empezando, y casi que uno siempre esa migración de monolitos a microservicios empieza como primero dudando si la debería hacer, no la debería hacer, cuándo la debería hacer. Y el objetivo de este webinar es eso, es contarles un poco los retos que uno enfrenta cuando está en un monolito y cómo ir haciendo ese paso a microservicios y también cuándo tiene sentido hacer digamos, como esa migración. Acá un tema logístico para que lo tengamos en cuenta. Vamos a arrancar con una introducción al problema, luego vamos a pasar a algunos de los retos de forma muy resumida y finalmente vamos a dar un espacio al final para que ustedes hagan sus preguntas acá en los slides, más a nivel de logístico. Ustedes pueden ingresar a www.slido.com, ingresan el código 282872 y allí hay un Q&A y ustedes pueden ir dejando las preguntas, ir finalizando la sesión, el webinar. Vamos a ir revisando las preguntas que ustedes dejen y allí pueden votar por las preguntas que más les interese. Y la idea, por supuesto, es abordar las preguntas que más votos tengan inicialmente. Entonces, vamos a arrancar con la intro del problema, luego pasamos a los retos. Por un lado, siempre que uno arranca con este tema de monolitos y microservicios, siempre me gusta arrancar por ¿de dónde nace el problema? Casi siempre, todos, la mayoría, seguramente los que estamos conectados acá, en algún instante hemos tenido que desarrollar aplicaciones. Y una de las maneras más tradicionales de hacer aplicaciones es con una arquitectura, llamémosla así, la voy a simplificar, de 3 capas. Por un lado está la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Regularmente casi siempre es como el modelo que uno tradicionalmente usa y uno casi siempre arranca con una aplicación que en la mayoría de los casos arranca con unos requerimientos pequeños y a medida que empieza a pasar el tiempo se empieza a ir creciendo, creciendo, creciendo y eso hace que la complejidad de la aplicación se vaya incrementando. A manera de ejemplo, acá les voy a ir compartiendo, imaginémonos que nosotros vamos a estar desarrollando una nueva aplicación con esta arquitectura. Este es un caso, de hecho, que durante el año 2013-2014, digamos, es un caso muy parecido al que en su momento estuve enfrentando. Y básicamente es una aplicación en la que uno regularmente tiene, imaginémonos que somos una fintech, entonces vamos a cambiar la manera, digamos, como se ofrecen algunos servicios financieros. Y por un lado, uno empieza a mirar esa aplicación y dice, bueno, ¿yo qué necesito que tenga mi aplicación? Por un lado, gestión de clientes, por otro lado, gestión de tarjetas de crédito, por otro lado, gestión de cuentas de ahorro, y por otro lado, la parte de rewards o puntos, por ejemplo. Y adicional, necesito una interfase de administración regularmente para nuestros usuarios internos. En el webinar lo voy a simplificar en que vamos a arrancar con una aplicación de cero. Ya si ustedes están en un mundo corporativo, con servicios o hay cosas más complejas, seguramente muchos de estos temas aplican, pero por ahora, por simplicidad, nos vamos a enfocar, digamos, en cómo arranco con una sola aplicación. Entonces, uno desarrolla su aplicación y empieza a agregarle lo que les mencionaba, una cantidad de módulos y regularmente en los tres capas o niveles empieza a agregar complejidad. Entonces, regularmente uno hace lo que llama el módulo de clientes, el módulo de tarjetas de crédito, el módulo de cuentas de ahorro y el módulo, digamos, de puntos o rewards. Uno arranca su desarrollo y empieza el equipo de desarrollo. En ocasiones puede ser un equipo pequeño. Si es muy grande el desarrollo, seguramente es un equipo grande de decenas de personas. Y uno de los retos que uno empieza a asumir, por ejemplo, de los que me pasaba a mí cuando arranqué con esto, era
que desarrollamos la aplicación y al principio la aplicación tiene poquitos usuarios. Entonces uno empieza con la problemática, bueno, mi aplicación tiene pocos usuarios mientras agarro tracción. Acá también vamos a enfocarnos en aplicación de escala internet donde tenemos muchos usuarios. Entonces uno lanza la aplicación al mercado a unos usuarios reducidos y regularmente empieza a funcionar la aplicación. ¿Cómo despliego esto? Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, que en su momento utilizábamos cuando esta historia que les estoy contando un poco, esto fue de los primeros ejercicios que tuve la oportunidad de hacer. Entonces, en ese momento era como desplegar en la nube, eso era algo súper novedoso, año 2013 o 2014. Y uno de los retos primeros que uno enfrentaba es cuando empieza a crecer la aplicación o digamos, esa aplicación que tiene muchos servicios, ¿cómo hago para escalar? ¿Cómo hago para que mi aplicación empiece a soportar más usuarios a medida que la aplicación crece en cantidad de usuarios? Entonces, lo que regularmente, ¿cómo podría uno desplegar este tipo de aplicaciones? Una manera es desplegando un servidor web, por ejemplo, y una base de datos. Eso regularmente le da a uno cierta capacidad hasta que ese servidor web o la base de datos empieza a quedarse corta a medida que llegan más transacciones y más usuarios. ¿Qué es lo que regularmente uno termina haciendo? Como la primera fase de escalar el monolito, o digamos como esa aplicación que tiene muchos módulos, es hacer un escalamiento horizontal, que hoy en día casi que es la norma cuando creamos aplicaciones o incluso microservicios. Y lo que hace uno en ese caso es empezar a replicar la instancia de procesamiento web y en todas las instancias replica casi que el mismo código. Es decir, acá tenemos a manera de ejemplo 2 instancias y en cada instancia tenemos todos los módulos que les mencionaba anteriormente. ¿Cómo puede uno hacer esto? Casi siempre en mi experiencia uno arranca en la capa de presentación, utiliza algún framework de frontend, acá coloco algunos a manera de ejemplo, React, Angular, Vue. En la parte de backend, ahí hay todos los sabores que uno se imagina. Al final la arquitectura de referencia es la misma, independiente del framework donde ustedes estén trabajando. En su momento tuve la experiencia de trabajar con aplicaciones en Java, en Ruby, en Python. Recientemente he estado trabajando en algunos proyectos con Go particularmente. Pero al final, digamos, la arquitectura es transversal al lenguaje de programación que uno utiliza. Y por otro lado, acá también voy a hacer aclaración, vamos a suponer que todo lo guardamos en una base de datos relacional. Ahí uno podría jugar con otro tipo de base de datos, por ahora vamos a enfocarnos en algo simple. Entonces, uno lanza esa aplicación al mercado y el monolito puede funcionar, es decir, a medida que empezamos a crecer más instancias con esta arquitectura y un balanceador de carga, que hoy en día es muy fácil adquirir un balanceador de carga, año 2012, 13, 14, cuando estaba trabajando con algunas startups, tener un balanceador de carga hasta ahora en AWS se podía en ese momento probar, el resto de proveedores casi que ni existían en ese entonces, y bueno, empieza uno con ese tema de cómo escalo mi aplicación. Entonces, uno de los retos cuando uno empieza a empezar a pensar como los problemas de rendimiento de un monolito es cuando empiezan a llegar muchos más usuarios. Cuando hay pocos usuarios y empieza uno a crecer la cantidad de usuarios, cualquier despliegue funciona, después le toca empezar a escalar arquitecturas como la que les estoy mostrando, y ya después le toca a uno empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa? Uno de los casos en particular que me ha pasado, al principio cuando empecé con este tema de monolitos y microservicios, era la aplicación se cayó, algo que regularmente uno... Pero le pasa, y las caídas regularmente pasan por 2 razones. Por un lado, puede ser que la aplicación, como digo yo, llegó a su tope y sencillamente los servidores de aplicaciones llegaron a la máxima cantidad de transacciones que soporta y la aplicación naturalmente se cae. Obviamente el negocio le levanta a uno y le dice, oye, se cayó la aplicación, ve y revisa qué es lo que pasa. Uno entra a revisar y ahí empieza el primer tema. ¿Cómo monitoreo lo que está pasando? ¿Por qué mi aplicación se cayó? Eso por un lado. Y por otro lado, otra situación que empieza a presentarse a medida que más usuarios usan y más personas de desarrollo que empiezan a agregar capacidades a ese monolito, es a veces las colisiones o los problemas de dependencia entre módulos. Entonces, hay un cambio, alguien libera producción, tiene que actualizar toda la aplicación, porque en este escenario, básicamente es la misma aplicación replicada en varias máquinas. Si quiero cambiar solo un pedacito, digamos, un cambio en tarjeta de crédito, en esa arquitectura me toca a mí hacer el despliegue en todas las instancias y hay casi que afectar a todos los módulos. Entonces uno empieza a tener esos problemas, tanto por temas de performance como por temas de colisiones entre los equipos de desarrollo que hacen cambios en diferentes partes del mismo código. Y empieza uno a pensarse, bueno,
Respecto al performance, ¿por qué mi aplicación se cae? Luego les voy a mencionar un poquito más de la parte ya de la coordinación de equipos de desarrollo. Entonces uno empieza a mirar, bueno, mi aplicación, ¿por qué se está cayendo? Al principio uno no tiene el problema de performance, entonces uno no se preocupa de cómo monitoreo lo que está pasando en mi aplicación. Cuando uno empieza a tener problemas de rendimiento, naturalmente dice, bueno, ¿el problema dónde está? ¿Será que está en la capa de la aplicación, en la lógica de negocio? ¿Será que es un problema de base de datos? ¿Sí? Y en algunos casos, cuando es performance, regularmente no aplica mucho, puede ser en la capa de presentación, pero no es como lo más normal. Casi siempre lo que termina cayendo, se llamo yo, es o la capa de lógica de negocio o donde se exponen servicios o la capa de almacenamiento o persistencia. Entonces, uno empieza a analizar, y ahí es cuando uno dice, bueno, vamos a utilizar ciertas herramientas para empezar a entender qué es lo que pasa en ese monolito. Cuando ustedes empiezan a analizar, a medida que su producto empieza a crecer en cantidad de usuarios, resulta que cada módulo, lo voy a simplificar de esa manera, módulo o componente, regularmente tiene diferentes requisitos. Entonces uno empieza a analizar, bueno, de todos esos servicios que estoy disponiendo, ¿cuáles son los que tienen más carga? En mi experiencia, ahí de pronto al final en el Q&A, de hecho si alguien quiere compartir alguna experiencia diferente, casi siempre hay un conjunto muy pequeño de servicios dentro de todo el mundo del monolito que son los que ocasionan que la aplicación se caiga. ¿Sí? Siempre hay algo, casi siempre es como un conjunto de servicios que en algún punto llegan muchos usuarios y lo consumen y ese servicio hace que el resto de servicios colapse. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, de todos mis servicios, ¿cuáles son esos servicios críticos? Para eso, regularmente lo que uno puede hacer es empezar a analizar, bueno, a nivel de aplicación, ¿cómo son mis solicitudes? ¿Cómo es mi cantidad de transacciones? Y uno empieza a mirar, y dependiendo, por supuesto, de la complejidad de la aplicación, empieza a mirar que hay servicios que tienen diferentes requisitos funcionales en términos de, digamos, funcionales y no, digamos, de hecho no, requisitos no funcionales o atributos de calidad, como hoy en día a veces se denomina, respecto al rendimiento de mi aplicación. ¿Y qué es lo que empieza uno a identificar? Acá les voy a poner a manera de ejemplo. Voy a simplificar en que nuestra aplicación tiene 3 módulos, llamémoslo así. Y resulta que hay un módulo que es el que hace que el resto de módulos se vean impactados cuando llega mucha carga a nuestra aplicación. Casi siempre, acabo de poner un ejemplo, es, por ejemplo, el servicio de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué puede pasar? Este servicio, por ejemplo, puede hacer una query poco eficiente en la base de datos. En ocasiones, regularmente el monolito empieza a molestar o los problemas de performance nacen, en mi experiencia, o porque la base de datos se cuelga, como llama uno regularmente, o el rendimiento, la CPU de la base de datos llega al 100%, o porque los servidores de aplicaciones hacen una lógica de negocio completa y también pueden afectar el rendimiento de los demás servicios. Entonces, siempre que uno se empieza a desarrollar un monolito, en los primeros pasos, cuando todo está en una sola caja, estos son los típicos problemas de performance a los que uno se empieza, digamos, se empieza a enfrentar, tanto a medida que el producto crece en cantidad de usuarios o transacciones, como a medida que crece en cantidad de desarrolladores. Ahora, otra situación que empieza a presentarse es, por ejemplo, alguien va a hacer el despliegue de una aplicación y puede afectar, que ya les mencionaba antes, el resto de servicios. Entonces, eso para el negocio pues no es buena idea porque sencillamente por un cambio pequeño en un pedazo de mi aplicación, a veces se puede ver afectados todos los usuarios que están accediendo a los diferentes módulos de mi monolito. Entonces, uno empieza a mirar y bueno, parte de lo que quiero que, como de los mensajes que quiero que les quede un poco claro es, finalmente, ¿qué es un monolito? Arrancando, digamos, como con una definición a veces un poco académica, llamo yo. Básicamente es cuando tengo una sola aplicación y en esa sola aplicación empiezo a agregar servicios o funcionalidades de diferentes dominios y le ofrezco esos servicios a los usuarios finales. Los monolitos, en mi experiencia, todavía tienen mucho sentido. No siempre hay que irse a microservicios. Ahorita les voy a hablar un poco ya de los retos, que creo que la expectativa de muchos de ustedes estarán allí. Bueno, ¿cuáles son los retos de los microservicios? Pero no siempre, a veces uno puede empezar a mejorar un monolito y no necesariamente para escalar hay que irse a un microservicio o a una arquitectura de microservicio. Entonces, regularmente uno empieza a mirar, bueno, ¿qué es un monolito? Regularmente es una aplicación. Acá voy a ir un poco más al código y por qué es un monolito. Casi siempre mono es de único, entonces uno dice monolito es, hay un único repositorio, por ejemplo, de backend, hay una sola base de datos y hay un único repositorio de frontend,
acá estoy partiendo de la premisa que el backend y el frontend están separados. Si están ustedes con el reto cuando eso está mezclado, como se hacían las aplicaciones antes, bueno, ahí hay como una fase inicial que es empezar a separar eso para que todo funcione mejor. Por ahora, vamos a suponer que los repositorios, el front está en un lado, el back está en el otro lado y la base de datos está, digamos, están desacoplados. Si no, esa es casi que es una de las primeras tareas que uno termina haciendo. Y de hecho, en los primeros proyectos, cuando estaban haciendo React y Angular, me acuerdo que esa era como las primeras migraciones que hacíamos para lograr que esto escalara, digamos, de una manera manejable. Un tema importantísimo en los monolitos es, antes de ponerse a pensar en los microservicios, es analicen si ustedes pueden mejorar el performance del monolito. En ocasiones, a veces son temas de mal lógica de negocio o malas queries a base de datos y por eso hace que digamos, ciertos servicios colapsen el resto del sistema. Entonces, no necesariamente a veces uno tiene la percepción, o por ejemplo, a veces en actividades de consultoría que participo, como que apenas hay un problema de performance, es que toca migrar a monolito. No necesariamente ese es como el camino. Ahorita les voy a mencionar un poco más de detalle, ya vamos a llegar como al paso en el que uno dice, vamos a migrar a microservicios. ¿Qué es importante? ¿Cómo monitoreo o cómo hago la observabilidad de un monolito? Hoy en día tenemos muchas herramientas para manejar temas de observabilidad, incluyendo monolitos y microservicios, aplican a los dos. Y acá es muy importante tener en cuenta eso. Siempre tener ojos en lo que está pasando o en su monolito o en su arquitectura de microservicios. Hay varias herramientas, en particular de las primeras que yo tuve la oportunidad de utilizar, año 2011 más o menos, era New Rail, que en ese entonces era algo bastante novedoso y casi que se ha vuelto la norma utilizar este tipo de herramientas. Recientemente he tenido la oportunidad de trabajar con Datadog, también algunos proyectos con Elastic, Dynatrace y en el mundo open source ahí está Kibana, Prometheus, bueno, hay un montón de herramientas. Al final no interesa cuál es la herramienta, lo importante es que ustedes tengan una herramienta donde puedan ver cómo se comporta en el monolito cada nivel. En particular, en la parte de base de datos, cómo es el rendimiento de la base de datos, cómo son las transacciones, los tiempos de respuesta a la base de datos, las queries más lentas, que de hecho en muchos casos los monolitos fallan porque hay unas queries que son las que hacen que toda la base de datos llegue al 100 y si la base de datos colapsa, todos los servicios que están arriba de negocio colapsan y al final nuestra aplicación se cae. Ese es un escenario. O el otro escenario es cuando tengo lógica de negocio muy compleja o cuando mi capa de negocio tiene integraciones con otros servicios y el tiempo de respuesta de esos otros servicios se cae. Una historia, de hecho, fue una de las primeras caídas por las que tuve que pasar, y no era un problema a base de datos, era una aplicación en la que teníamos que enviar un montón de emails, y nosotros desde la capa de negocio nos teníamos que integrar con un proveedor, y ese proveedor por alguna razón empezó a generar timeouts gigantes, como de 50 segundos. Teníamos que enviar tantos correos que la capa de negocio básicamente se quedaba bloqueada en todos los procesos o hilos, esperando a que el proveedor de envío de emails enviara esos correos y al finalmente tumbaba el sistema y todo el sistema se caía sencillamente porque había que enviar unos correos y no se gestionaban bien los timeouts. Entonces, todos estos elementos que les estoy mencionando es de las cosas que uno tiene que empezar a tener ojos. Por un lado, cómo responde mi capa de servicio a nivel de throughput, tiempo de respuesta, cuáles son los servicios más lentos. Acá hay que colocarle foco. Regularmente los servicios a veces más lentos pueden tumbar sus sistemas. ¿Y cuál es la tasa de error? Entonces, con estas herramientas ustedes pueden empezar a sacar estas conclusiones. De hecho, yo acá en esta PPT les coloco como 15.000 o 40.000 requests por minuto. Esto, cuando uno tiene desplegada su aplicación en la nube, que hoy en día casi que todos, la mayoría de los despliegues que hacemos los hacemos en la nube, regularmente la única manera de sacar esas cifras básicamente es utilizando este tipo de herramientas. ¿Y por qué hablo importante la parte de observabilidad? Porque a veces hay problemas de performance que si usted los tiene en un monolito, igual los va a tener en microservicios. Si usted tiene una query lenta, sencillamente cuando parte microservicios, que les voy a hablar ahora, esa misma query lenta que se lleva a microservicios, lo que va a cambiar es que ya no va a estar en un lugar, sino que va a estar en otro. Y en el otro lado la va a tener que arreglar. Entonces, a veces no todo son temas de pase a microservicios que a veces uno tiene como esa percepción y gran parte, digamos, de tanta información que hay alrededor de microservicios lo hace uno pensar eso. Primero, antes de escalar
de pensar en pasar de un monolito a microservicios, siempre mi sugerencia es tratar de pensar en cómo optimizo el monolito. Y dependiendo de la capa hay varias estrategias. Entonces, en la capa de base de datos hay diferentes maneras de hacer tuning, llamémoslo al nivel de persistencia, optimizando queries, optimizando discos, archivando datos. Estas son estrategias que uno puede utilizar antes de pensar en una migración a microservicios. En la capa de negocio, naturalmente escalando la capa de procesamiento, la lógica de negocio, los API layers, como lo llama hoy en día, escalando verticalmente las instancias, optimizando la lógica de negocio de los servicios y agregando cachés u otros sistemas de almacenamiento si uno lo necesita. Y en la capa UI o presentación, pues digamos ahí también esto es un mundo, de hecho hoy en día toda la parte de frontend, minimizando la carga de las páginas, la cantidad de requests que hace el front al backend, optimizando por supuesto el backend o utilizando CDNs, cachés más del lado de front. Entonces, siempre mi sugerencia antes de pasar al siguiente nivel es cuando uno empieza a ver que además de hacer esta cantidad de optimizaciones, aún su aplicación tiene problemas de performance, ahí uno puede, digamos, primero es optimice, 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 ya cuando llega al punto en el que dice, no, definitivamente ya hice las optimizaciones, hay un servicio que a pesar de las optimizaciones o unos servicios me siguen tumbando el sitio web, nos toca cambiar la manera de hacer las cosas. Y adicionalmente hay otros, yo siempre lo llamo hoy como 3 temas que le toca a uno pensar y es, por un lado, la arquitectura monolítica. Entonces pensar, si tenemos esos problemas de performance con X usuarios, sea la cantidad de usuarios que ustedes tienen, un ejemplo, ustedes tienen 50,000 usuarios en su aplicación, ¿será que esa arquitectura monolítica le va a permitir crecer a 10X o 20X? Entonces, si tengo 100,000 usuarios, con eso voy a llegar al millón o a los 2 millones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo es la estructura del monolito de cara a la cantidad de desarrolladores? En mi experiencia, a medida que la cantidad de usuarios o transacciones que uno atiende es mayor, naturalmente el negocio va a crecer y por ende uno va a crecer su equipo de desarrollo. Y a medida que ustedes crecen el equipo de desarrollo, otro de los retos es cómo hago para que los cambios de diferentes equipos no colisionen, ¿sí? En el monolito hay maneras de hacer eso, pero casi siempre de una u otra manera van a terminar colisionando los cambios y el cambio de un equipo puede afectar los cambios de otros equipos. Y por otro lado, que de hecho es de los más importantes, es si el monolito nos permite movernos rápidamente. A veces los monolitos, la complejidad, cuando acabo de echar un poco para atrás, cuando uno agrega toda esa cantidad de complejidad en una sola aplicación, hacerle cambios a la aplicación, la cohesión es supremamente alta, la dependencia de módulos, paquetes y demás es supremamente alta y de hecho uno arma un grafo de complejidad y salen cientos, miles o incluso millones a veces de conexiones entre los componentes y eso hace que cuando alguien le va a meter mano a monolito o los equipos, un nuevo desarrollador le va a meter mano a monolito, pues tiene que meterse en su cabeza todo el sistema para poder hacer un cambio. Esos son elementos, digamos, que siempre me gusta aclarar, digamos, ya un poco en la experiencia. Ahora, ¿qué pasa si queremos irnos a microservicios? Entonces, por un lado, uno empieza a pensar, bueno, ¿por dónde descompongo? Y ese es el primer reto que uno tiene cuando dice, listo, lo que tengo de monolito ya hice las optimizaciones, no me funciona lo que estaba haciendo, necesito otra estrategia. Entonces, el primer reto es, ¿por dónde comienzo a descomponer? Vamos a retomar otra vez el caso de estudio. Entonces, imaginémonos que tenemos nuestra aplicación monolítica. Acá lo voy a reducir a 3 módulos, llamémoslo así. Y hay un módulo, acá lo coloco en rojo, que es el que nos genera los problemas. Vamos a suponer que uno analiza y se da cuenta que es por problemas de performance en la base de datos y que me afectan la lógica de negocio y por ende me afecta la experiencia de usuario y por ende me afecta al resto de servicios, a todos los servicios que tengo desplegados, dado que es una sola base de código replicada en varias instancias, que es la arquitectura de despliegue que aparece acá. Entonces uno dice, bueno, el problema que tenemos es, a pesar de las optimizaciones que ya hicimos, seguimos teniendo problemas de rendimiento, por un lado, y por otro lado, a medida que el producto crece, hay más colisiones entre equipos al hacer cambios entre diferentes módulos. Entonces uno puede decir, bueno, el problema es que estamos replicando nuestra lógica de negocio en todos los servidores de aplicaciones o APIs. ¿Cómo hago para que...? Y además, varios servicios comparten la misma base de datos que hace que un servicio que usa mucho la base de datos, digamos, afecte a los demás. Un primer camino, y de hecho, si ustedes se ponen a leer, en mi experiencia fue de los primeros ejercicios que hice cuando migrábamos a microservicios, es esos servicios críticos que tumban el sistema,
casi siempre es 1, 2, 3, o sea, con los dedos de la mano se cuentan, en mi experiencia. ¿Cómo hago para que sacar esos servicios del monolito y que no me afecten al resto de servicios? Y que la infraestructura de esos servicios críticos sea dedicada y especializo la infraestructura de esos servicios en un despliegue diferente a donde está el resto de servicios. Una estrategia que uno puede utilizar es, dejo mi monolito, digamos, como una API, donde están, acá la llamo como all services, y básicamente es, acá dejo lo que ya tengo con todos los servicios, digamos, del resto de módulos, y saco en otra aplicación nuestra aplicación con servicios críticos. Esto acá, hacerlo en PowerPoint es súper fácil. Cuando uno se va a la práctica, es todo un reto. Por un lado, por ejemplo, en las primeras experiencias que tuve, uno como que era el mismo repo y lo desplegaba en dos lados, sencillamente como para no hacer toda la lógica de independizar los repositorios. Eso al principio funciona un par de meses, ya después uno se da cuenta que eso no tiene sentido y al final le toca separar los repositorios. Entonces uno termina con un repositorio, por ejemplo, de backend para todos los servicios y termina con un nuevo repositorio para ese conjunto de servicios críticos que a cada manera ejemplo lo voy a llamar servicios de tarjetas de crédito. Entonces, uno hace este ejercicio de separar y empieza acá con varios sets. Por un lado, uno se pone contento porque dice, bueno, las bases de datos ahora son independientes. Por un lado, tengo la base de datos de todos los servicios y la base de datos de tarjeta de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón tengo un problema en la base de datos de servicios de tarjeta de crédito, no me va a afectar la base de datos del resto de servicios. Y lo mismo pasa con los servidores de aplicaciones. Hasta ahí uno dice, buenísimo. Por otro lado, los servidores de aplicaciones de los servicios de tarjeta de crédito no me afectan al resto de servicios. Bien. Uso balanceadores de carga, por ejemplo. Sí, acá para la pregunta que estaba haciendo Ángel, paréntesis, acá les estoy dejando la mayoría de slides, pueden ingresar a slido.com, código 282872, y allí vamos viendo un poco, digamos, el ejercicio. Entonces, uno empieza a hacer esto como la primera parte de cómo separa. Entonces, en mi experiencia, el primer reto de cómo descompongo el monolito en microservicio es cuál es la primera parte que saco. Si ustedes leen literatura, casos como Guild, casos como Netflix, de hecho, bueno, AWS, Amazon de hace mucho tiempo utiliza este tipo de arquitecturas, y casi todos han nacido de esa manera. Es decir, que hoy en día, bueno, hoy en día, anteriormente, que algo arrancara con microservicios no era la norma. Hoy en día en muchos casos sí, pero no es, digamos, anteriormente no se hacía de esa manera. Y acá viene otro concepto y es que tengo una infraestructura para todos los servicios, otra infraestructura para mis servicios críticos, que acá es tarjeta de crédito, y viene un tema y es que mis usuarios tienen que saber, digamos, los requests a dónde van. Casi siempre uno termina acá armando como un API Gateway y es los requests de los usuarios desde su browser o desde su aplicación móvil, hacen los API calls o los llamados API al API Gateway, y el API Gateway, dependiendo del path, redirige o a todos los servicios o a los servicios de tarjeta de crédito. Con esto que gana uno, especializar infraestructura y evitar que un servicio me afecte a otro. Y esa es una ganancia bien interesante, y el primer reto es ese. ¿Cómo parto? Mi sugerencia siempre es, mire cuáles son los servicios críticos de su monolito y empezar a pensar en cómo divido eso. Acá lo simplifico mucho, pero eso es todo un reto, digamos, separar los repositorios, quitar dependencias, y ese, digamos, es uno de los primeros digamos, ganancias que uno tiene. Pero empiezan a salir otros retos, y básicamente son como retos que uno al principio, si no los tiene en cuenta, van a empezar a costarle cada vez más y toca resolverlos. Por otro lado, los datos están en múltiples bases de datos. Entonces, imaginémonos que empezamos a agarrar ese monolito y lo partimos en un microservicio. Acá vamos a llamar, este es el microservicio de tarjetas de crédito. ¿Por qué se llama microservicio? Porque el alcance es mucho más pequeño y regularmente está acotado a un dominio, a un pedazo de su aplicación o de su sistema. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a mirar, el segundo reto es cómo organizo los datos. Entonces, por un lado, tenemos la base de datos del monolito. Echemos hacia atrás, imaginémonos cuando teníamos el monolito, vamos a suponer que tenemos este modelo de datos. Entonces, tenemos al usuario, acabo de simplificarlo, hay 5 entidades, cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, usuario. Un usuario tiene muchas cuentas de ahorro y tiene muchas tarjetas de crédito. Y cuando uno tiene este modelo, hacer queries a los datos es fácil. Uno hace joins y saca la data fácilmente.
¿Qué pasa cuando empezamos a dividir o a segmentar las bases de datos? Resulta que ahora son bases de datos diferentes. Entonces, por un lado, tenemos la base de datos de All Services, donde están, digamos, la parte de cuentas de ahorro en el ejemplo que les estoy mostrando. Y cuando hacemos la migración a tarjetas de crédito, pues una de las cosas que uno espera es que todo el almacenamiento de tarjetas de crédito quede desacoplado del resto. Un antipatrón que a veces uno usa es como usar la misma base de datos. Desde mi experiencia, podría ser un paso inicial para pasar a microservicios, pero al final mi sugerencia que hay siempre es tratar de separar las bases de datos. Y bueno, acá uno empieza con los problemas de, bueno, anteriormente cuando iba, primero, ¿cómo manejo la integridad referencial? Entonces, regularmente uno puede usar llaves foráneas cuando es un monolito. Cuando se vuelve un microservicio, pues son bases de datos aparte y ya no puede uno manejar llaves foráneas porque son bases de datos. Entonces, acá empieza uno a jugar con el tema de uso de llaves externas, es decir, por acá está el usuario con el ID 50 y por acá está la tarjeta de crédito con el user ID 50, pero no hay una relación de llave foránea. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿y ahora cómo consulto mis datos? Un ejemplo, imaginemos acá esta query. ¿Cuántas personas entre 20 y 30 años tienen la tarjeta de crédito Visa? Uno se pone a pensar, ¿cómo saca esa query? Tendría que ir a primero, en una base de datos está la info de tarjeta de crédito Visa y en otra base de datos están los perfiles de usuarios. ¿Cómo saco la query? Entonces, ahí empiezo uno con los temas, bueno, entonces me toca primero ir a un servicio o a una base de datos a sacar una data, luego saco, digamos, acá podríamos buscar todos los UIDs de los usuarios que tienen tarjeta de crédito Visa. Por otro lado, saco todos los usuarios que tienen entre 20 y 30 años con base en la fecha de nacimiento y luego me toca hacer un join, pero ese join ya no lo puedo hacer a nivel de base de datos, me toca hacerlo a nivel de aplicación. Y ahí empieza uno a decir, bueno, ¿cómo hago eso? Al principio, cuando las bases de datos son pequeñas, lo puedo hacer uno manual en Excel. Cuando empieza a tener millones o cientos de millones de usuarios, ya hacer eso en Excel se vuelve imposible. Y ahí le toca uno pensar en una cantidad de herramientas de ETL, digamos, para armar cubos y poder consultar la información de una forma eficiente. Y otro reto al que uno se enfrenta es cuando empieza a descomponer en microservicios, resulta que uno empieza a pensar si quiero que la misma entidad esté replicada en diferentes contextos. Es decir, yo tengo la entidad usuario, por ejemplo, y tengo un equipo que se encarga de la entidad usuario, y por otro lado, tengo otro equipo que se encarga, por ejemplo, de tarjetas de crédito, y otro equipo que se encarga de scoring crediticio, por ejemplo. Y todos necesitan la entidad usuario. Y ahí empieza uno con la hipótesis de, bueno, si voy a partir eso en diferentes microservicios, debería tener una sola entidad usuario o cada dominio microservicio debería tener su entidad usuario, cada una con su definición diferente. Ese es otro de los retos a los que uno se enfrenta. Mi sugerencia acá casi siempre es como evitar centralizar, porque cuando uno trata de como que haya una única entidad usuario entre todos los microservicios, agregar la lógica de negocio en esa entidad se vuelve súper complejo de mantener. Mientras que si uno dice, hay una entidad, digamos, hay como un dato maestro, por ejemplo, sería el servicio de users, pero cada microservicio puede hacer una definición de ese users si la definición centralizada no le sirve, y de esa manera se evita, por ejemplo, el tema de que un equipo le mande a otro equipo, diga, agrégueme este campo que me hace falta ya. ¿Sí? La idea acá es empezar a dar independencia. Esto regularmente en el monolito no pasa. En el monolito casi siempre uno termina con una sola entidad que tiene la lógica de los diferentes módulos y eso agrega una complejidad. Tercero, este lo voy a pasar bastante rápido y es la parte de las transacciones y tiene que ver con el anterior. ¿Qué pasa cuando quiero hacer transacciones entre diferentes servicios partiendo de que tengo bases de datos independientes? Cuando uno tiene un monolito, por ejemplo, y quiero hacer una transacción que me afecta a 3 entidades, crea un transaction y agrega las 3 transacciones que quiere hacer y la base de datos se encarga de manejar el rollback de la transacción. Si algo falla, cuando ustedes tienen microservicios, pues ya no hay una base de datos centralizada que le haga esa atomicidad en las transacciones. Entonces ahí le toca uno empezar a pensar en cómo hace, y casi siempre son 2 estrategias. Una que es orquestación, cómo hago para que haya un servicio que llama a los demás servicios, para que cada uno haga como una parte de su proceso. Esto tiene el reto de que funciona muy bien cuando no hay fallos. Y uno de los retos cuando uno empieza a migrar, de hecho, no tanto a microservicios, en general, hoy en día la aplicación es a escala, es partir de la premisa que todo va a fallar. Si cuando uno parte de que todo funciona bien, desarrollar es fácil.
cuando empiezan a ver los fallos, ahí uno se da cuenta que pasar a microservicios no es tan sencillo si no se planea bien. Entonces, por un lado, acá hay varias maneras de hacer orquestación entre microservicios, que es uno de los patrones que regularmente uno utiliza. La orquestación tiene beneficios, a veces también tiene contras, uno de los cuales es, por ejemplo, el acoplamiento entre servicios y las caídas. Acá siempre pongo el ejemplo, este es como el ejemplo del libro, queremos hacer un paquete de vacaciones y queremos reservar el hotel. Imaginémonos que tenemos un servicio de paquetes de vacaciones, otro servicio, microservicio de hotel, otro de vuelos y otro de renta de carros. Queremos comprar, alguien compra un paquete y para comprar ese paquete tengo que ir a 3 servicios independientes a hacer una transacción. Cuando todo está bien, reservo el hotel, reservo el vuelo y reservo el carro. ¿Qué pasa si voy al hotel y cuando voy a reservar el vuelo o este request de reservar el vuelo falla? Puede pasar, o el vuelo ya no está. Se agotó el vuelo y el microservicio de vuelos me retorna que ya no está el vuelo. Ahí me toca definir una lógica de negocio para hacer el rollback a nivel de aplicación. Ya no hay una base de datos que me haga el rollback. Entonces, ese es otro, digamos, de los retos a los que uno se tiene que enfrentar. Y hay otro patrón que es bien interesante, que es la parte de coreografía, que es cuando en lugar de que los servicios hablen directamente, lo que hago es que pongo un mensaje en un bus de mensajes o un event broker, como regularmente, pero tiene varios nombres, y regularmente lo que hace ese mensaje que pongo en el event broker es llevar o transmitir ese mensaje a diferentes microservicios y cada microservicio hace lo que tenga que hacer con el mensaje. Este modelo, ¿qué beneficio tiene? Que uno evita el acoplamiento entre servicios y es mucho más tolerante a fallos, pero tiene unos retos interesantes y es que el modelo es muy simple cuando uno parte de la premisa que el event broker no falla. Cuando ustedes, en la vida real, cuando uno va a hacer esto, a veces el event broker falla. Hay una caída, hay un mantenimiento del bus de mensajes y cuando eso pasa, se pierden mensajes y pregunta el millón, ¿uno cómo hace para recuperar esos mensajes? Entonces, en general, los microservicios, acá el mensaje, muchachos, es siempre va a haber una complejidad de los sistemas distribuidos que es importante que la tengan en cuenta cuando diseñan sus aplicaciones. En mi experiencia, al principio, casi que pasé por todos estos retos, era como, resuelve un problema, pase al siguiente, y era resuelve problemas. Hoy en día, por supuesto, con este tipo de charlas y con diferentes blogs y un montón de herramientas que hay en Internet, pues esto, digamos, la idea es que esto no pase. ¿Con qué termina uno? En mi experiencia siempre termina con modelos híbridos. En algunos casos, dependiendo de los requisitos de negocio, hay problemas de orquestación. En otros casos hay hay requisitos de negocio que se resuelven con orquestación, hay requisitos de negocio que se pueden resolver coreografía y hay requisitos de negocio que se mezclan los dos. ¿Qué es lo importante? Saber que uno va a tener que enfrentarse a estos problemas, dado que muchos de estos problemas, cuando uno está en un monolito, siempre lo resuelve la base de datos. O sea, la base de datos casi que hace todo esto, solo que en el monolito escalarla es complicado. Entonces, al final, casi que todo se vuelve la red y uno de los temas que uno aprende con microservicios y con sistemas distribuidos es que por naturaleza la red, en muchos periodos de tiempo, siempre falla. Y vamos a cerrar con los últimos 2 retos. Y imagínense que ustedes montan una arquitectura de microservicios, tienen varios microservicios, pero al final ustedes quieren saber es el flujo de negocio. Olvidémonos un poco de la parte de TI. Hay alguien que pidió una tarjeta de crédito. Para pedir esa tarjeta de crédito hay que hacer un llamado a 6 microservicios. Yo necesito esa solicitud que hizo Pedro Pérez, cómo pasó por todo el flujo de microservicios, sea con orquestación o sea con coreografía. Eso, por ejemplo, es otro de los retos que uno empieza a tener, es cómo monitoreo los servicios y las transacciones distribuidas. Hoy en día hay muchas herramientas. Acá mi sugerencia siempre es, tengan en cuenta la parte de observabilidad. En sistemas distribuidos, si uno no tiene ojos en los diferentes componentes del sistema y cómo una transacción pasa por los diferentes componentes del sistema, el día a día uno se vuelve un martillo. O sea, es bien complicado. Cuando todo funciona bien, no hay problema. Cuando hay errores, le toca uno empezar a mirar logs, hacer correlación de logs a mano, y el desgaste de tiempo y el tiempo de solución a incidentes, sobre todo, es supremamente alto. Entonces, acá la sugerencia siempre es, piensen en que van a tener que monitorear los sistemas distribuidos y cómo lo piensan hacer. Y finalmente, que este es otro reto, es cómo arman los equipos. Entonces, acá básicamente el mensaje es,
si ustedes están arrancando una empresa o están, digamos, arrancando más que todo una empresa, una startup, o están en una empresa tradicional y van a arrancar un nuevo proyecto, casi siempre hay como una diferencia entre cuando tengo un monolito y cuando tengo microservicios. Cuando uno tiene un monolito, casi siempre se especializa en, por un lado están los especialistas de interfaz de usuario o desarrolladores front-end, por otro lado está la parte del middleware, lógica negocio, y por el otro lado está la parte de base de datos. Y son equipos como separados, es como que tengo grupos especializados y cada uno hace un pedazo. Cuando uno se va a microservicios, la idea casi siempre es como que el negocio lo parto en equipos independientes y la idea es que cada equipo pueda andar solo. Obviamente, siempre va a haber coordinación entre equipos, pero la idea es que eso se reduzca. ¿Por qué? Porque por ejemplo, uno de los retos a los que en su momento me enfrenté es crecer un equipo de desarrollo de una startup de 3, 4 personas a 15 personas. Cuando uno empieza a hacer eso, cosas que funcionaban muy bien con un monolito, ya con tantas personas no funcionan bien. Entonces es importante como empezar a darle responsabilidades a los equipos. En mi experiencia acá casi siempre es como, de hecho Amazon tiene una política que, no recuerdo yo quién la mencionó, es lo de two pizza team, es como que cada equipo debe ser máximo de lo que consumen, de lo que el equipo consume 2 pizzas, alrededor de entre 4 y 8 personas, y eso también es importante reflejarlo. Un antipatrón que a veces también he visto en algunas organizaciones es que montan microservicios y hay un solo equipo que gestiona todo. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura usa microservicios, desde el punto de vista de equipos es un monolito, es un solo equipo atendiendo todo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es muy importante como lograr esa alineación y dependiendo de la madurez del equipo y del producto, pues eso puede variar. Eso, participantes, es un poco lo que les quería mencionar. Entonces, son 5 retos, acá en particular, a los que uno se enfrenta y que es importante tener en cuenta antes, digamos, de hacer ese salto. Y finalmente, acá les voy a contar un poco sobre, digamos, parte de esta motivación de hacer este tipo de charlas es, primero, compartirles, evitar que algunas personas que están introduciéndose a este mundo, si ustedes ya tienen experiencia, buenísimo. De hecho, ahorita en el Q&A, si quieren participar, bienvenidos. Si no tienen experiencia, la idea es que no tengan que pasar, digamos, o que sepan que cuando van a hacer la transición de monolitos a microservicios, hay toda esta cantidad de retos que es importante tener en cuenta. Denme acá un segundo. Acá yo estaba mirando, revisando las preguntas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Entonces, junto con Lernico, que es una plataforma que busca en particular cómo transformar personas con cursos muy prácticos. Hemos estado creando estos últimos meses un curso que tiene como objetivo, primero, cambiar, que las personas primero no tengan miedo de hacer el cambio de monolitos a microservicios. Segundo, que tengan las razones para hacerlo. No necesariamente hay que pasar a microservicios. A veces, hoy en día, de hecho, ustedes leen la literatura y diferentes blogs en internet y algunos, por ejemplo, Martin Fowler, hoy en día, que era uno de los que promovió mucho los microservicios, ya hay lineamientos donde dice, oye, en estos escenarios no debería usar microservicios, es más fácil hacerlo todo con un monolito. Entonces, la idea del curso que estamos preparando es esa, que ustedes no tengan que pasar por toda esa curva de aprendizaje a partir de diferentes experiencias por las que, en mi caso, he tenido la oportunidad de pasar. ¿Qué es lo que estamos armando en el curso junto con Lernico? Primero, es un curso de 8 sesiones. El mundo de microservicios es gigante, hay una cantidad infinita de información, hay libros, blogs, ustedes pueden leer un montón, pero el objetivo acá es en 8 sesiones lograr que una persona que tome este curso, que tiene muchas dudas o que se está enfrentando a los retos porque ya se montó en el mundo de los microservicios y empezó a ver los problemas, como digo yo, sobre la marcha, que pueda tener como esos lineamientos. Entonces vamos a arrancar por un lado, identificando cuáles son las restricciones de los monolitos. De hecho, algunas de ellas se las mencioné en este webinar. Por otro lado, ¿cuáles son los primeros pasos? Entrando un poco más al detalle estratégico de cómo hacerlo técnicamente desde componente software. ¿Cómo puedo utilizar técnicas de DDD en la sesión 3 para limitar los contextos? En la sesión 4 o taller 4, como lo denominamos, los patrones de arquitectura síncronas o de orquestación para resolver flujos de negocio que necesiten orquestación.
En el taller 5 vamos a pasar a la parte de coreografía, entonces ya cuando, o Event Driven Architecture, básicamente es cuando no quiero que los componentes se comuniquen directamente, sino a través de colas o tópicos o buses de mensajes o buses de mensajería. En el taller 6, la idea es mostrarles, el objetivo es mostrarles cómo integrar los datos, estrategias para integrar datos en microservicios, cómo hacerlo al principio cuando uno está empezando y cómo hacerlo a medida que su negocio escala. Y en el taller 7, la parte de lo que es desplegar, operar y monitorear microservicios, los retos que conlleva ahí más un poco la parte, algunos lineamientos de infraestructura, buenas prácticas de DevOps y buenas prácticas de observabilidad, es lo que vamos a ver allí. Y finalmente, cómo definir, cómo alinear la arquitectura con la estructura de los equipos. El objetivo del curso principalmente es mostrarles en esos 8 sesiones muy particulares, cómo lograr pasar de monolitos a microservicios, digamos, teniendo en cuenta los retos que hay que afrontar y preparándose para ello. Un poco la metodología, ya pasamos al Q&A, ya está hecho mirando preguntas para irlas preparando. Primero, el curso lo que buscamos es que sean sesiones en vivo, es decir, van a ser sesiones en las que van a interactuar conmigo como instructor y también con algunos invitados de la industria de tech y startups en Colombia. La idea también es el objetivo también es tener espacios, vamos a generar espacios de Office Hour, donde básicamente es reunirnos con algunas necesidades de los problemas que los participantes tengan. En la metodología están los 2 modelos. En algunos casos, si usted no tiene un caso de estudio o un problema particular, vamos a entregarle uno. Si usted en su empresa o en su monolito se está enfrentando a retos, lo puede traer y durante las sesiones lo podemos abordar y podemos discutir retos que está teniendo. Por otro lado, vamos a tener la parte de un canal Slack entre los participantes para resolver dudas e inquietudes. Y finalmente, también queremos armar networking. A veces, en todas estas, casi siempre en mi experiencia es muy bueno tener como referentes u otras personas que están pasando por lo mismo y no tener uno que, digamos, como pasar y resolver los retos que otros seguramente ya han resuelto. Ese es un poco el objetivo del curso que estamos en este momento preparando. Está definido, digamos, a las personas que están asistiendo a este webinar, les vamos a enviar mañana en particular la información del curso para que ustedes revisen y decidan si les interesa, digamos, aprender más de microservicios y de cómo pasar monolitos a microservicios de una manera ordenada y organizada. Ese es un poco el ejercicio. Acá voy a parar. Y la idea ahora sí es, en los minutos que nos quedan, revisar un poco las preguntas que están, digamos, las más votadas. Acá, manera de pronto las personas que se sumaron recientemente, es ingresar a www.slido.com con el código 282872 y allí tenemos, digamos, el listado de preguntas que vayan haciendo. Y vamos a arrancar. Entonces allí no sé cómo nos organizamos, Camilo, si las va leyendo, las voy leyendo y vamos como abordando una a una las preguntas. Bueno, entonces, empezando por la más popular, la primera es, ¿qué patrón es el que más recomiendas o has utilizado para la capa de repositorio? Dale, entonces muy buena pregunta. De hecho, acá mirando rápidamente también está muy asociada a la segunda más votada, es a nivel de capa de datos, cómo hacer para romper los esquemas y mantener la consistencia. Lo primero, una noticia que a uno al principio no le gusta es la integridad referencial en los microservicios no existe. Al final existen son llaves externas. Es decir, uno tiene 2 bases de datos, bueno, voy a poner ejemplo, 2 bases de datos y casi siempre, acá voy a tratar de abordar las 2 preguntas con ese ejemplo. Entonces, por un lado, imagínense que ustedes tienen las 2 bases de datos que les mostraba en el caso, digamos, en el ejemplo durante el webinar. Y regularmente hay entidades donde la llave, lo que uno llama llave foránea en un monolito, en realidad se vuelve una llave externa y no hay como relación. ¿Eso qué quiere decir? Que en los microservicios, casi que por naturaleza, uno tener el sistema en un estado inconsistente, pues no se puede. O sea, es el ideal, pero siempre van a haber fallos, van a quedar datos que no son, por diferentes fallas que se van a ir generando y cosas con las que uno tiene que aprender a convivir. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, lo primero es entender eso. O sea,
van a tener bases de datos independientes. Van a tener que referenciar datos entre microservicios con llaves externas sin la integridad referencial. Es decir, no necesariamente que actualice la llave en un lado, se va a actualizar en el otro, sino eso le toca a uno gestionarlo a nivel de aplicación. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de romper los esquemas, esa es una pregunta interesante. Mi sugerencia cuando uno está arrancando como los primeros pasos, casi siempre es analizar, hay como varias estrategias. Una que yo utilicé la primera vez era como empezar a separar la lógica de negocio compartiendo la misma base de datos. Eso lo hice casi que como de forma inicial. Pero casi que de forma inmediata empezar a pensar en, bueno, ¿cómo muevo los datos para separar y crear como las líneas entre entidades? ¿Qué entidades de manejar un microservicio o el monolito? Casi siempre uno termina con las entidades del monolito y cosas del monolito que tengo que pasar al primer microservicio que desarrollo. Y de hecho, cuando empieza una migración más masiva, repita ese proceso para otros servicios que empiezan a generar ese problema. Entonces, mi sugerencia siempre es, a nivel de repositorio, el patrón es, traten de usar una base de datos por microservicio si su problema es base de datos. Hay, por ejemplo, a veces eso implica muchos costos, es decir, no sé, sobre todo si tienen base de datos propietaria, empezar a crear base de datos por cada microservicio puede volverse costoso. Entonces, a veces una opción que uno puede utilizar es algunos motores, Oracle y Postgres, por ejemplo, permiten usar esquemas. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen el mismo servidor de base de datos con diferentes esquemas y lo que hacen es que separan que cada microservicio tenga acceso a un esquema y solo requiriendo una licencia de base de datos. Eso funciona bien siempre y cuando el problema no sea base de datos, sino que va a pasar que van a tener esquemas de diferentes microservicios en un mismo servidor de base de datos. Si uno de los esquemas tiene problemas de performance, afecta el performance de otros esquemas y volvemos al mismo problema que queremos evitar. Entonces, allí es como inicialmente ustedes podrían usar un solo servidor de base de datos. Ya la pregunta a nivel de repositorios, le toca a uno empezar a nivel ya, si uno habla de componentes, empezar a separar las bases de datos. La idea es que cada microservicio solo consuma su base de datos. No es tan buena práctica, pero ahí ya depende más de escalabilidad, como que un microservicio está accediendo directamente a bases de datos de otro microservicio. Hay excepciones, como todo en tecnología, pero no es como lo recomendado. Vale, Camilo, esa era, digamos, como la respuesta para la primera pregunta. Bueno, asimismo, también hay algunas personas que están levantando la mano. Yo creo que también invitarlas a que vayan a Slido y publiquen la pregunta para que también tengamos este espacio para que todos podamos participar de manera homogénea. La siguiente pregunta, la pregunta, bueno, Sergio, ¿cuál lenguaje o lenguajes de programación utilizan o utilizarán en los talleres del curso? Esa es una muy buena pregunta, la hizo Sergio Hurtado. Buenísima, Sergio. A ver, el objetivo del curso, como lo tenemos diseñado, principalmente es que sea independiente del framework de desarrollo, digamos. En el curso no vamos a entrar en el detalle de si se hace en Java, si se hace en Go. Yo, por supuesto, les puedo compartir prácticas de cosas que he hecho. Bueno, en las cosas que he hecho, las he hecho en Java, en Ruby on Rails, en Python, y últimamente he hecho cosas en Go. Y ahí les puedo mostrar como ejercicios ya de cómo se implementa, pero en el curso particularmente lo que más nos interesa es que sepan los pasos que hay que hacer para hacer la migración independientemente del framework de desarrollo. Vamos a tocar estrategias como, por ejemplo, cómo gestionar librerías, cuándo utilizar librerías compartidas, cuándo no usar librerías compartidas, cuándo es mejor repetir esfuerzos, cosas que a veces uno no quiere hacer, como, no sé, quiero hacer una librería compartida entre todos los micros, pero entonces tengo que tener un equipo centralizado que me gestione esa librería. ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Cuándo lo podríamos hacer? Toda esa, digamos, toda esa casuística la vamos a ver, pero en frameworks particulares no vamos a tener, digamos, como un curso de programación a desarrollar microservicios, porque en mi experiencia, la estrategia para pasar de monolitos a microservicios en cualquier framework es similar, o sea, los problemas son los mismos, y ya la implementación se ajusta, digamos, como a cada lenguaje y framework de desarrollo. Por supuesto, las personas del curso que tengan preguntas en lenguajes específicos, que haya yo tenido la oportunidad de participar y que maneje, con gusto les puedo dar referencias de más o menos cómo hacer, depende del tipo de problema que estemos abordando, para dar una solución a nivel ya de implementación, ¿vale?
ahí para la pregunta de Sergio. Yo, Igual, yo creo, buenísimo, Sergio, que la preguntes. yo creo, Mario, igual, y de pronto Sergio también se refería a nubes, de pronto en GCP o en Ah, AWS ok. o Azure. Eso es importante. Entonces, en el curso también vamos a hablar arquitecturas de referencia. De hecho, acá yo les mostraba, por ejemplo, en los diagramas que les compartía, yo les voy a colocar ejemplos en particular con AWS y la razón es porque es el cloud provider que más he utilizado y donde más he hecho cosas, pero igual, la mayoría de cosas que se puede hacer en AWS respecto al cloud provider se pueden aplicar en Azure, se pueden aplicar en GCP. Y la idea es que los conocimientos que vamos a ver en el curso no sean atados ni a un lenguaje de programación, ni a una plataforma de cloud provider, ni a unas herramientas particulares. El objetivo es que ustedes entiendan, todos los participantes, independientemente del contexto específico donde estén, entiendan la problemática general y cómo abordarla. Ese es como el principal objetivo del curso. Y por supuesto, si tienen preguntas en particular de AWS detalladas, allí tengo un fuerte gigante. En GCP he hecho cosas, en Azure también, pero no con el mismo nivel de profundidad de AWS, para que lo tengan en cuenta. Bien. Hay otra, yo creo que tenemos espacio para más preguntas. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿cuáles vulnerabilidades se pueden presentar en una arquitectura de microservicios? Dale. Ahí esa, bueno, esa como preguntaron. Entonces, a ver, ¿qué vulnerabilidades se pueden presentar? Las mismas de un monolito, o sea, arrancando por allí. O sea, todas las vulnerabilidades que puede tener cualquier aplicación en microservicio las van a presentar. Ahí estoy entendiendo la pregunta alrededor de temas de seguridad. Yendo más al detalle, eso lo vamos a ver, de hecho, en la sesión 7, que tiene que ver con despliegue, operación y monitoreo. Una de las cosas que es muy importante es cómo garantizo la seguridad de todo lo que uno está haciendo. Y eso es un mundo gigante, en particular porque uno empieza a tener equipos independientes. Cada equipo puede utilizar librerías de desarrollo independientes. Ahí viene la pregunta de si uso las mismas, si uso el mismo lenguaje, si uso lenguajes diferentes, dependiendo del lenguaje, cómo garantizo las vulnerabilidades. A nivel de infraestructura, las vulnerabilidades, sea los containers, si están en el mundo de los containers, sea de las máquinas virtuales, si están en el mundo de las máquinas virtuales. Digamos, toda esa problemática hay que abordarla y hay que tenerla en cuenta, y de hecho es de las cosas que uno en microservicios, más que en microservicios, de hecho más con DevOps y microservicios, puede utilizar para automatizar eso, pero los problemas de vulnerabilidades, en mi experiencia, siempre son los mismos. Lo único que cambia es que sí van a tener más puntos de exposición, de hecho, porque van a empezar ustedes a hacer cambios, muchos más cambios al mismo tiempo, y definir estándares de seguridad entre diferentes equipos. Cuando uno tiene los primeros 2 equipos es fácil, cuando empieza a tener 3, 4, todavía es fácil. Cuando ustedes ya miran empresas de tecnología grandes como Amazon, Nubank, Rappi, Mercado Pago, Mercado Libre, son miles de microservicios. Entonces, cuando uno tiene miles de microservicios, ya el nivel de seguridad es, de hecho, toca tener equipos dedicados exclusivamente a temas de cómo garantizo seguridad entre los diferentes microservicios. A esa escala vamos a llegar a hablar, de hecho, en la última sesión del curso, como cuando uno empieza a madurar y ya su empresa se vuelve grande, muy grande, y como problemas que en poquitos equipos era fácil de resolver, en cientos de equipos, bueno, decenas o cientos de equipos, ya lo que a uno le funcionaba para pocos equipos no funciona a una escala mucho mayor. Eso de cara a esa pregunta, entonces, resumen, las vulnerabilidades, hay muchas más porque hay muchos más cambios al tiempo y toca gestionar mucha más infraestructura y por ende la probabilidad de que haya una vulnerabilidad en los diferentes niveles es mucho más alta. Eso, digamos, es de las cosas que le toca a uno empezar a considerar. Bueno, yo también, pues un poquito como para respetar el tiempo de las personas, pues voy a escoger las últimas preguntas. Pero igual, pues también ahorita, pues Mario, pues puedes especificarles o contarles cómo te pueden contactar por LinkedIn o por Twitter y de pronto pueden seguir la conversación por ahí. Voy a terminar en las dos, en un par de preguntas más como para ir cerrando. Eh, hay una pregunta que me pareció interesante como para aclarar y es si quiero ser arquitecto cloud y no sé desarrollar, ¿este curso es para mí?
Si quieres ser arquitecto cloud y no sabes desarrollar, este curso es para mí. Sí, desde el punto de vista de arquitectura, el curso está muy enfocado en arquitectura. De hecho, está muy diseñado para arquitectos, para líderes técnicos o desarrolladores senior que en algún instante quieran pasar a ser líderes técnicos o arquitectos. Ese, de hecho, es el objetivo. Ahora, sí es importante desde el punto de vista como que haya una experiencia en desarrollo, conozca desarrollo, ejemplo, no sé, qué es un servicio REST, cómo funciona el protocolo HTTP, cosas, digamos, básicas de desarrollo de software, para que algunos conceptos que vamos a ir viendo en el curso, digamos, estén claros, pero digamos, el curso está diseñado para arquitectos. Si te vas al mundo de cloud, de hecho, para la persona que de pronto hizo esa pregunta, digamos, en el mundo de cloud hay como dos roles. Uno, las personas que hacen arquitectura. Yo, de hecho, estoy como en la mitad de los dos. En ocasiones he hecho arquitectura, en ocasiones he estado más del lado de desarrollo. Y en temas de arquitectura va a servir el curso para saber, por ejemplo, cómo hacer muchos de estos retos, digamos, en la nube. Voy a poner, de hecho, la mayoría de los ejemplos sobre lo que les mencionaba. Como ejemplo, voy a poner de nube AWS, pero la mayoría de ejemplos, de hecho, son extrapolables a diferentes nubes, para que lo tengas en cuenta, para la persona que hizo esa pregunta. Bueno, y vamos a cerrar con una pregunta que de pronto puedes extenderte o no, pero es, ¿cuándo implementar y cuándo no una arquitectura de microservicios? De hecho, esa, Camilo, esa la íbamos a responder, esa tenía pensada responderlo porque es de la que causa más controversia. A ver, en mi experiencia, primero es microservicios agrega una complejidad de los sistemas distribuidos que es alta desde mi punto de vista. Para mí siempre es más fácil hacer un monolito, o sea, es más rápido. Entonces, yo lo que casi siempre sugiero es, si ustedes están arrancando un producto donde no tienen claro cuáles son los servicios, por ejemplo, que necesitan más requisitos de escalabilidad, donde están probando un nicho de mercado y no tienen una base de usuarios grande, sino que están empezando a desarrollar un nuevo producto sin una base de usuarios grande, mi sugerencia es háganlo de la manera más rápida posible y lo más rápido, en mi experiencia, siempre es hacer un monolito. Entonces, y si tienen recursos limitados, o sea, si el equipo de desarrollo es muy pequeño, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un equipo de desarrollo pequeño y empiezan a hacer un microservicio pensando en que luego van a escalar y preparar todo para cuando escalen, mi sugerencia es cuando están creando un producto al principio, el reto es time to market. La arquitectura no tiene que ser la mejor, necesitan validar de que ustedes resuelven un problema. Mientras eso no suceda, siempre mi sugerencia es arranquen con un monolito, validen el mercado, entiendan, iteren rápido. Los cambios en un monolito son más rápidos que en microservicios. En microservicios ustedes van a hacer un cambio y le toca ir, vaya a un repo, haga el commit, haga el despliegue, luego vaya a otro repo, haga el commit, haga el despliegue cuando hay dependencias. Y por ejemplo, hay un caso muy popular de Circle CI, que es una herramienta de integración continua muy popular, donde ellos se mencionaban, por ejemplo, de que cuando arrancaron con microservicios y tuvieron un problema, y es que definieron mal los microservicios. Es decir, no sabían cómo se iban a organizar los microservicios. ¿Qué les tocó hacer después? Empezar a unir microservicios, ciertos microservicios separados. O sea, el esfuerzo de no pensar bien desde el principio los microservicios es muy grande. Mientras que en ocasiones agarrar un monolito y empezar a desacoplar los microservicios puede ser al inicio más fácil, y cuando uno tiene el reto de time to market hay que enfocarse en ello, o sea, vaya al mercado, cuando empieza a tener los problemas que les mencionaba, o sea, si ustedes tienen problemas de performance porque tienen miles de transacciones que hacen que sus servicios se caen, si tienen muchos desarrolladores que hacen que colisionen, digamos, los desarrollos de diferentes módulos o componentes, y eso se vuelve la norma, empieza a pensar en microservicios. Mientras no tenga esos problemas, mi sugerencia es un monolito puede resolver la solución. Por supuesto, hay muchos casos particulares, pero casi siempre es cuando ustedes tengan retos de rendimiento, su aplicación se cae. Y hay muchas colisiones entre equipos, pueden empezar a pensar en microservicios, teniendo en cuenta siempre es que el microservicio le va a tomar a uno más tiempo si no tiene una buena capacidad de desarrollo. Eso, digamos, es para resumirlo. Entonces,
esa de hecho es de las decisiones más interesantes que uno toma. Yo casi siempre, ahí compartiendo más una experiencia personal, en todos los proyectos que he estado de migración de monolitos a microservicios, siempre arrancamos con un monolito, un servicio hace que todo el sistema se caiga y pasamos a microservicios. En otros proyectos nuevos, por ejemplo, donde he estado, de hecho donde hoy en día estoy, regularmente son organizaciones que ya tienen muchos usuarios, donde uno desde el principio sabe que vas a tener miles o millones de usuarios y casi que desde el principio uno piensa en microservicios, pero porque ya tengo muchos usuarios. ¿Sí? Si ustedes no están en esa situación en la que ya tengan muchos usuarios o transacciones, arranquen con un monolito, iteren sobre el monolito, hagan las mejoras sobre el monolito, hagan los cambios rápidos sobre el monolito, liberen al mercado, prueben contra el mercado. A medida que crezcan en usuarios, ya dicen, mi producto es estable, maduro, no tengo que estar haciendo tantos cambios, y ahí empiezan a desacoplar en microservicios a medida que el monolito se los pide. Si no, es posible que arranque con un monolito, que es una arquitectura muy escalable, pero se queden sin usuarios porque se demoran mucho en salir al mercado. Y hoy en día ustedes saben, de hecho, en mi experiencia siempre es como prima la agilidad a veces sobre la calidad. Entonces, ese es un trade-off que le toca a uno hacer y es como de las cosas con las que uno tiene que aprender a jugar. Cuando priorizo velocidad versus escalabilidad. Eso es un poco ahí, Camilo, creo que me extendí un poquito, pero No, es gracias. esa pregunta que a veces uno se demora en responder porque no es sencillo de responder. Gracias, Mario. Yo creo que ya igual, pues, cerrar pues, preguntan que si el curso va a ser teórico y que cuándo arranca. Dale, bueno, muy buena la pregunta. El curso está programado, mañana les vamos a enviar la información, pero está programado para arrancar el 14 de septiembre. Va a ser martes y jueves en horas de la noche. El curso está diseñado, es una pregunta importante. Por un lado, vamos a hacer actividades, entonces la idea es, por un lado van a haber sesiones cortas de teoría, llamo yo. Vamos a estar rayando en tableros de arquitectura, ir pintando en arquitectura, ir viendo cómo hacemos cambios, ir viendo problemas que empiezan a surgir, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a hacer actividades donde se van a armar grupos de personas, entre 3 y 4 personas, y van a trabajar o sobre un caso de estudio que les vamos a entregar a manera de ejemplo, si no tienen, o si ustedes están con el reto de descomponer o ir resolviendo problemas de monolitos, pueden traer su problema, acotamos por supuesto el problema y podemos avanzar en esas sesiones en problemas específicos. Están como las dos maneras, digamos, el objetivo acá es, más que ser un curso teórico y ponerse a enseñar, es que ustedes a partir de la práctica y de compartir con otros compañeros y conmigo puedan adquirir las habilidades que se necesitan para hacer una migración, llamémoslo así, evitando sufrir la mayoría de retos que regularmente uno se enfrenta cuando no lo hace de manera organizada. Buenísimo. Ya te dejo entonces, Mario, para que cierres. Bueno, acá entonces, como mencionaba Camilo, primero que todo les agradezco a todos por este espacio. Esta es una hora, creo que después de jornadas de trabajo termino cansado. Espero que el curso haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Acá está la información que les mencionaba Camilo. Este es mi correo personal. O otra manera fácil de encontrarme es por LinkedIn. Regularmente uso bastante LinkedIn. Allí buscan Mario José Villamizar Cano. Me pueden encontrar, me pueden escribir por mensaje directo y estamos en contacto y hacemos networking. Y muchas gracias a todos, digamos, por toda la atención brindada, por las preguntas. Espero que haya sido de su agrado y bueno, cualquier cosa los esperamos en el curso con la información que les vamos a estar enviando y que tengan una excelente noche. Excelente, gracias, Mario. Mucha gente también en el chat te está agradeciendo. Sí, muchas gracias a todos. Un gusto, de hecho, varios conocidos ahí por el chat. Entonces, un gusto, no me estaba fijando acá en el chat. Un gusto saludarlos.